Como decíamos, ahora va a intervenir doña Beatriz Badorrey Martín. Beatriz Badorrey es doctora en Derecho, en Historia, ha ejercido como profesora de Historia del Derecho en la Universidad de San Pablo CEU, en fin, ahora hace un cargo similar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero bueno, lo que nos interesa más es que es miembro del Consejo Consultivo de la Cátedra de Tauromaquia Germán Briceño Ferrigni, de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, del Comité Asesor de la revista Encuentros en Catay, en tal, o sea, quiere decir que, bueno, realmente, y por supuesto tiene muchas publicaciones en el ámbito de investigación histórica sobre el derecho y sobre todo sobre la tauromaquia. Es una persona muy aficionada, muy reconocida dentro del mundo de la tauromaquia por su saber, por sus conocimientos, y que le va a tocar defender, o más que defender, dar a conocer, como he dicho antes, una de los integrantes, de los personajes de esta lidia, quizás, como dije, más conocidos y más desconocidos. Más conocidos porque es que todo el mundo se vuelve para pitar o para hacerle algo, para pedirle tal, pero realmente muy pocos sabemos cuál es la labor total del presidente dentro de la lidia, que es amplia. Es algo más que sacar un pañuelo. Beatriz, sí. Pues te toca explicarnos, darnos a conocer esa función y, bueno, pues ilústranos, Beatriz. Muchas gracias. Intentaré ajustarme al tiempo y si no, pues me vas dando avisos. Sí. Ya sabes que esto es una práctica muy taurina. Es una de las funciones del presidente. Buenos días, encantada de estar aquí hablando de lo que más me gusta y en uno de los lugares de toros y en uno de los lugares preferidos para mí, que es la Plaza de Toros de las Ventas, mi plaza. Enhorabuena a los organizadores de este evento, que lo que pretende fundamentalmente, o así nos lo comunicaron, es dar a conocer a quienes se están iniciando en este mundo que es tan complejo, porque es que el mundo de la tauromaquia es muy complejo, pues en los fundamentos, en los rudimentos de este arte. Quiero felicitar a mi antecesor, a Rafael, porque, mirad, este mundo de la tauromaquia no se entiende sin la historia. Es que es muy antiguo y esto tenéis que saberlo. Me dirijo más a los jóvenes, bueno, porque tengo querencia, yo soy profesora de universidad y porque creo que ellos son quienes hoy más necesitan todo esto. De manera que también quiero que esto sea un poco como una especie de coloquio de clase, alguno incluso es alumna, entonces vosotros levantáis la mano si no entendéis algo que has dicho, tal, que es este concepto, ¿vale? Vamos a intentar hacer algo que sea ameno para todos y sobre todo que nos entendamos. Estaba diciendo que el mundo del toro no se puede entender sin la historia, pero como las costumbres, como la lengua, es que es el resultado de una evolución histórica que es antiquísima. Y él nos lo ha explicado, es que todo tiene su porqué, y el porqué está en esa tradición, en esa historia. En el caso del mundo del toro, algo ya ha dicho, es que esto es tan antiguo, fijaos que hay noticias de corridas de toros, no me voy a retrotraer tanto, pero sí para que tengáis una idea. Desde la Alta Edad Media, desde el siglo IX, ya tenemos en crónicas medievales noticias de durante aquellas cortes en León en el año 815 se lidiaron toros, etc. Es decir, que esto es muy antiguo. En aquella época tan antigua había dos clases de festejos que también ha ido explicando muy bien Rafael, los caballerescos y los populares. Los caballerescos, aquí os podéis hacer una idea, ¿no?, con esta imagen, un poco en los castillos, eran organizados por los grandes señores, en todas las cortes medievales, que había cortes en Castilla, en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en Valencia, en todas se celebraban festejos taurinos, era algo que nos unía. Fijaos, cuando los reyes católicos pues deciden hacer una monarquía ya unificada y dicen, bueno, pues que sea católica, yo les habría dicho, pues que sea también taurina, porque dos de las bases que conformaban o que unían a todos los habitantes de esa antigua Hispania era la religión, pero también los toros, porque estaban extendidos por todo el territorio. Bueno, pues en aquella época eran así un poco, era sobre todo un toreo caballeresco, porque era muy caro, entonces solo lo podían practicar quienes tenían dinero para estas armas, para tener caballos, y siempre se celebraban por algún motivo festivo. Al mismo tiempo les servía a los nobles como entrenamiento militar. Y luego había otro toreo popular, que es el que después
evolucionó a pie y se unió al toreo caballeresco, porque el toreo moderno del 18 del que ha hablado Rafael es una fusión de estos dos toreos medievales, el caballeresco, pero también el que se practicaba a pie y del que tenemos contrato ya desde el siglo XVII, y se van conformando, cada uno aporta una serie de elementos. El toreo popular aporta las banderillas, por ejemplo, que ponían los novios. Muchas veces también había un rito que era el toro nupcial y la novia hacía unas banderillas que el novio le ponía a una vaca normalmente, y con esa sangre se creía que él tenía poder generativo, en fin, que aumentaba su fertilidad. Bueno, pues esas banderillas, esa capa del novio donde recibía las embestidas, esos son elementos básicos del toreo moderno. Y el toreo caballeresco aporta pues la suerte definitiva, que es la suerte de matar, que también ejecuta aquí el maestro y que nos ha puesto un ejemplo. Estos espectáculos que se van conformando a lo largo de siglos, veis un poco la diferencia del toreo caballeresco con el toreo popular, mucho más caótico quizá, un poco más desordenado, pero bueno, donde se lidia con cualquier cosa, con un trozo de tela que van cambiando, pero todo eso, insisto, va conformando este modelo actual. Bueno, ¿por qué sabemos primero todo que existe todo esto? Por las crónicas y por las fuentes jurídicas. Bueno, yo es que soy profesora de Historia del Derecho, entonces lo que he estudiado es la tauromaquia a través de las fuentes jurídicas. Porque las fuentes jurídicas, el derecho, son fuentes muy seguras. El derecho no prevé nada, no inventa nada. Es decir, si hay una norma jurídica que dice algo de toros, es que eso existía, porque si no, no se regula, además va por detrás. Por eso yo digo, es muy seguro. Pues fijaos, como aquí hoy habrá mucha gente de Madrid, la norma más antigua, y yo es que soy de Madrid, soy de esta plaza, lo reconozco donde voy, la norma más antigua que se conserva sobre regulación de las fiestas de toros, porque estos espectáculos, también quiero que sepáis que es muy importante, desde el principio estaban regulados por un derecho que en un principio era oral, consuetudinario, se decía, por costumbres, porque la gente no sabía leer ni escribir, entonces hasta que no aprenden, pues esto se regula así de una manera consuetudinaria. Pero a partir del siglo XIII, fijaos que hablo de 1200, este derecho empieza a plasmarse por escrito. Y la norma más antigua que se ha conservado hasta hoy, no sé si es la más antigua, desde luego muchas más antiguas no debe haber, pero por lo menos que se ha conservado, está en el Fuero de Madrid. El Fuero de Madrid era un conjunto normativo donde se recogían las normas por las que se regían los habitantes de las distintas ciudades, porque en la Edad Media, yo esto hablo para que me entendáis, quizá alguien dice, ¿qué está diciendo? Pero sobre todo yo es que quiero que se me entienda. Como los señores estaban en la guerra, en la Reconquista, pues abandonan un poco la tarea legislativa de los territorios que van reconquistando. Entonces, en las grandes ciudades, bueno, grandes ciudades en aquella época, las ciudades que se van reconquistando, Cuenca, Sepúlveda, Madrid, Logroño, Zaragoza, etcétera, Ávila, pues se les otorga una serie de normas que era su fuero, que eran por las que se regían. 100 normas, imaginaos, el Fuero de Madrid 102 normas tiene, que son las elementales para regularse o para regirse en el siglo XIII. Estoy hablando yo, Madrid se reconquista en el 1085 y en el siglo XIII tiene ya sus normas, su propio fuero, que son 100 normas, más o menos, estoy redondeando. Entre esas normas, fijaos qué importante, hay una que se refiere a las fiestas de toros. Pero es que yo hablo esto, me encanta y a mí hasta me emociona, porque claro, fijaos que Madrid en aquella época era una pequeña villa que se había reconquistado, pero no sé, 500.000 habitantes, todavía no es la capital de España, es que no penséis en el Madrid de hoy, es una ciudad pequeñita, pero es tan importante en aquella época, eran ya tan importantes las fiestas de toros, que de sus normas hay una que es del año más o menos 1235, fijaos, estamos hablando que dice así: los jurados, los alcaldes, los fiadores y el Concejo de Madrid ajustaron esto, que cualquier hombre que corriere vaca o toro dentro de la villa pague 3 maravedís a los fiadores, y cuando metieren en la villa la vaca o el toro, llévenla atada con 2 sogas, una a los cuernos y otra al pie. Igualmente el hombre que tirase una piedra o garrocha a la vaca o al toro, o bien corriera en el coso con lanza o palo aguzado, pague 2 maravedís a los fiadores por cada cosa que ejecutare de las vedadas en esta carta. Fijaos cómo era la afición ya en aquella época, que hubo que regularlo. Siempre la regulación, me gusta también señalar esto, tiende a evitar daños, a ordenar el espectáculo
y a evitar daños tanto en las cosas como en las personas. Y aquí un poco es lo que se pretende, es decir, que no metan, se aprovechaba la llegada de los toros a los mataderos municipales pues para correrlos, porque es que la afición era inmensa, es que no había otra diversión. Bueno, y estaba esto muy dentro de los españoles, siempre lo ha estado. Bueno, pues se aprovechaba esto y dice, bueno, pues que no, porque si los meten, a veces pues eso causa, es que de pronto uno estaba en la calle y pasaba un toro ahí que lo corrían, normalmente iba enmaromado, pero bueno, esto causaba daño. Entonces dicen, si entra, que vaya esto. Y los toros que se corran en el coso, este es el original, que es un pergamino de donde está el Fuero de Madrid, las primeras normas, repito, 1235. Y esa norma que estáis ahí, que veis abajo, ese parrafito, esa es esta norma, insisto, la más antigua que se conserva sobre fiestas de toros. ¿Y qué dice? Que se corran en el coso. Esto es muy interesante porque ya se establece un lugar específico para correr en los toros, es decir, que no sea en cualquier lugar. Aquí en Madrid, en el coso, de ahí viene la palabra actual coso, viene de esto, eran estos espacios que veis ahí situados fuera de las murallas de las ciudades. En muchas ciudades habréis visto la calle del coso. Bueno, pues eran estos espacios destinados a ejercicios, sobre todo a caballo, caballeresco, se ejercitaba a los caballeros en las carreras, etcétera, y ahí empezaron a correrse los primeros toros, a organizarse estos primeros espectáculos. Aquí en Madrid estaba ahí a la izquierda del Puente de la Vega, un poco que no estaba donde el actual, ya veis, debajo del Alcázar y de lo que sería hoy la Catedral. Bueno, ahí empiezan a organizarse. Por lo tanto, la fiesta, desde su origen, ha estado regulada. Esto me importa mucho destacarlo. Hay una frase que suelo decir, hay pocos espectáculos que estén tan empapados de derecho. Bueno, es que yo, primero que soy madrileña, me encuentro esta norma, imaginaos el subidón que me dio, claro, y veo que es la más antigua, porque hasta entonces se tenían por más antiguas. Hay otro fuero de Zamora, que es muy antigua también, 1279, el de Huesca, de 1247 creo que es, en fin, que había otras normas, pero de pronto aparece esta, algunos se enfadan. Por ejemplo, en Cuéllar, no quiero contar esta anécdota, me tiene un poco así enfilada. Allí tenían una norma que decía que sus encierros, que eran de 1215, los más antiguos. Y a mí me extrañaba porque el texto de la norma, bueno, al final demostré que la norma no aludía a toros, sino a otra cosa, y se enfadaron muchísimo conmigo. Y además uno me decía, ¿y usted de dónde es? Digo, mire, que yo soy de Madrid, pero es que a mí me da igual. Pero si le llego a decir, y además le voy a decir, le tenía que haber dicho que la más antigua es de Madrid, bueno, me habría matado tal y como estaba. Bueno, lo importante es que vean que las fiestas de los toros están reguladas desde su inicio y que todo tiende a eso, a ordenar el espectáculo y a evitar daños en las cosas y en las personas. Ha puesto Rafael estas imágenes que yo le agradezco un poco. Ese orden se va notando en el desarrollo del espectáculo y él nos lo ha explicado muy bien en estos monumentales espectáculos que tuvieron lugar aquí en Madrid, en la Plaza Mayor, porque esto también lo quiero destacar. Como voy muy deprisa, me agobia el tiempo y quiero decir tantas cosas. Esos cosos eran espacios muy abiertos, entonces pronto se sustituyeron por plazas de las ciudades, normalmente las plazas del mercado, que eran las que estaban fuera de las ciudades, aquí la Plaza Mayor, porque allí se hacían las transacciones económicas sin tener que pagar impuestos, por eso estaban fuera de las ciudades. Eran plazas recogiditas, fáciles de cerrar, con talanqueras, con barreras, etcétera, y por eso ahí es donde pasan a celebrarse. Aquí en Madrid, claro, eso, incipiente, luego se convirtió en este gran espectáculo maravilloso. Fijaos que la Plaza Mayor de Madrid, cuando se quemó, se rehizo en el siglo XVII y las medidas que tiene son las necesarias para el desarrollo de un festejo taurino. Era tal la afición que lo que se hizo fue, antes de construirla, el arquitecto celebrar un festejo taurino, ver cuál era el espacio adecuado, ese es el tamaño de la Plaza Mayor, y alrededor de eso se construyeron estas casas y aquí se organizaron estos magníficos espectáculos que, como han dicho, después de los antiguos de la cristiandad no ha habido ningún espectáculo tan maravilloso y donde confluya tanta cantidad de gente. El espectáculo va evolucionando, nos lo ha explicado perfectamente Rafael, y a finales del siglo XVIII, fijaos, ya en Madrid, hemos pasado de los cosos a las plazas mayores y demás, y después ya a las plazas creadas ad hoc, circulares, porque se ve, es que todo tiene su porqué.
quiero que sepáis esto también a la gente joven. Esto es muy antiguo, entonces, como ha ido evolucionando tan lentamente, todo evoluciona así por algo. Entonces se ve que es mejor una plaza redonda que rectangular o cuadrada, porque los toros a veces se aquerenciaban en las esquinas, porque no se ve igual. Entonces, en el siglo XVIII ya se van creando las primeras plazas circulares y por eso hoy son circulares. Bueno, este espectáculo que es tan importante y que estaba tan arraigado y que es que era esencial en todos los pueblos, en todas las ciudades, porque la afición iba desde la gente sencilla de los pueblos hasta los monarcas, sobre todo los monarcas del XVII fueron muy aficionados a los toros. Todo esto, curiosamente, pues estaba regulado, pero a nivel local. Es decir, el poder central, por decirlo de alguna manera, el rey, en aquella época los consejos, luego los secretarios del despacho, que son los antiguos ministros, siempre recelaron de las fiestas de toros. Primero les causan muchos problemas de orden público gravísimos, porque claro, fijaos lo que es juntar a 40.000 personas en la Plaza Mayor. Y aparte de causar estos problemas, pues se mezclan allí, y luego hay otros problemas de orden moral, aquí se mezclan hombres con mujeres, esto también lo dicen algunos religiosos, esto es un caos, muere gente, causan daños, en fin, no es el espectáculo. Entonces un poco lo van dejando, hasta que ya en el siglo XIX esto es un espectáculo tan de masas, como en el XVIII hubo una crisis, porque bueno, los Borbones no les gusta tanto, etcétera, desaparece el toreo a caballo, se consolida el toreo a pie, se piensan que esto va a acabar y sobre todo tras la Guerra de la Independencia, que fue un parón tremendo y unas prohibiciones que hubo en 1805, el rey Carlos IV prohibió las fiestas de toros de muerte en toda España, o sea que esto fue un parón tremendo. Pues fijaos, pese a todo, acaba la guerra y la afición es tan grande que hasta la Constitución de Cádiz, todo se celebra otra vez con corridas de toros. Algunos ministros importantes, o sea, porque en esto también los españoles hemos estado muy divididos, como en tantas cosas, están los taurinos y los antitaurinos. Y ministros, pues como Javier de Burgos, fijaos, que fue el que dividió España en provincias, o sea, un gran ministro y que lo hizo tan bien que ahí sigue esa división, no es cuestionable, pero eran muy antitaurinos. Entonces, lo que quieren un poco, piensan que esto va a acabar, intentan con algunas medidas indirectas, no ya prohibirlos como hizo el rey. Por cierto, fijaos, otro dato, es que ves, me voy de una cosa a otra y Dios mío, avísame, me cortas en cuanto quieras, pero es que es tan curioso y tan importante. El rey Carlos IV prohíbe las fiestas de toros en toda España. Nadie en las Cortes se atrevió nunca a derogar esa disposición. Fijaos, solo en las Cortes navarras, que las únicas que quedaban, ahí sí dijeron una petición popular que se autorizaban, pero aquí no, por eso siempre se dice con permiso, había que pedir un permiso exprofeso, con permiso de la autoridad. Bueno, es que aquí todo tiene su porqué. Bueno, en el siglo XIX, cuando se cree que esto ha acabado, se ha pasado del toreo a pie, cuando a los nobles ya no les gusta, resulta que los toros le gustan a la gran masa popular y sobre todo a la nueva clase emergente, que es la burguesía. Entonces cada vez se van creando más plazas nuevas, de estas circulares que os digo, etcétera, y entonces ya el poder, ya los ministros, aunque no les gusta mucho, dicen, hombre, esto hay que regularlo, porque esto ya es que pocas realidades habían estado tan alejadas del mundo legislativo central, digamos, ¿no? Se regulaban en los pueblos con ordenanzas, acuerdos, pero no había una normativa general. Y entonces encargan esta tarea a los gobernadores civiles. El gobernador civil era el representante del poder central en algunas ciudades, las ciudades más importantes. ¿Por qué encargan que regulen las fiestas de toros a los gobernadores civiles? Porque ellos eran los herederos de los antiguos corregidores. El corregidor es una figura medieval que era lo mismo, hacía lo mismo que él, era el encargado, entre otras cuestiones, del orden público en las ciudades. Ya los reyes católicos, en una ordenanza para corregidores, les dicen que se encarguen del orden público, de los festejos taurinos, etc. Por lo tanto, por ser los gobernadores civiles los herederos de esos antiguos corregidores que se encargaban desde antiguamente de presidir estos festejos y guardar el orden público, se les encarga. Y hay
un gobernador civil, porque claro, los políticos es verdad que en general han hecho poco caso, pero cuando ha habido un político comprometido ha sido ejemplar. Mi ídolo, desde luego, al que le tendremos que hacer una biografía y yo le haría hasta un monumento, es Melchor Ordóñez, al que ha aludido Rafael, que era gobernador civil en Málaga. Y entonces cuando está en Málaga llega esta orden de que hay que regular las fiestas de toros en las distintas plazas, y entonces él lo que hace es, bueno, primero da unas condiciones, unas normas para 2 festejos concretos de Málaga, de ahí pasa vuelvo al anterior, de ahí pasa a Cádiz, ahí promulga el primer reglamento taurino, ya con nombre de reglamento taurino para la plaza de Cádiz, donde se establece la normativa prácticamente actual. Luego pasa a Madrid, el del 52, fijaos, el reglamento taurino de Madrid, que también es uno de los más antiguos, pero ahí nos gana Cádiz. Oye, yo cuando hay uno anterior, pues tampoco pasa nada. Pues se copió, por ejemplo, en La Habana, en unas plazas de toros que había en La Habana del año 54, está copiado desde bueno, y así, ves que lo tengo después, cada plaza va dictando, muchos de estos fueron copiados de los reglamentos de Melchor Ordóñez, que era un gran aficionado y por tanto hizo muy buenos reglamentos. Cada plaza tiene su propio reglamento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el espectáculo cada vez era más homogéneo. Y como era más homogéneo, enseguida se considera necesario unificar la normativa. Y por eso en el siglo XX aparecen ya los reglamentos nacionales. Ya son iguales para todas las plazas de España. 1917, yo no me entretengo en esto, luego el que quiera algo me pregunta. Pero vamos, son todos bastante parecidos. 17, 23, 24, en el 28. Lo meto ahí porque fue una norma trascendental para la evolución de la tauromaquia, ¿no? Que fue la obligación, la obligatoriedad del peto. En aquel momento yo también, hombre, este es un mundo muy tradicional y muy arraigado a las costumbres, pero también digo, no ha dejado de evolucionar, porque nadie soportaría hoy un espectáculo como estos del siglo XVIII-XIX, con la media luna cortándole los tendones al toro, con 18 caballos muertos ahí oliendo mal, en fin. Y esto también no nos tiene que asustar, el espectáculo evoluciona y se va adaptando a las sensibilidades de los públicos. Entonces, pues cuando se estableció la obligatoriedad del peto, bueno, las crónicas fueron, esto se acaba, esto es el final, esto es tal, y mira, y luego pues viene una época dorada del toreo, en fin, que yo no creo que esto se acabe, se va a ir adaptando, pues sí, porque se tiene que adaptar, pero es verdad que siempre fiel a su esencia, eso sí, me dicen, ¿y cuál es su esencia? Un toro bravo y un torero valiente, con eso ya tenemos, esa es la esencia de verdad, ¿no? Y lo que no cambia nunca desde el principio, pero esto se tiene que ir adaptando. Y así ha aparecido en los distintos reglamentos. 1930, 62, 92 y el actual reglamento nacional, ya lo hemos dicho, que es el de 1996, que como se adapta. Las fiestas de toros han adaptado también a la realidad política y social, pues claro, con la instauración del Estado autonómico, algunas autonomías en uso de sus funciones, ¿no? De sus competencias en materia de espectáculos taurinos, han organizado la gestión de estos espectáculos y han promulgado sus propios reglamentos. Navarra, País Vasco, Aragón, Andalucía y Castilla y León. Así es como está hoy regulada la fiesta. Esto lo traigo simplemente, bueno, pues para que veáis, ¿no? Aquí a veces os dicen a los toreros, como cambian de unos a otros, ¿verdad? De algunas comunidades, tenéis que llevar la legislación taurina. Bueno, pues tampoco es mucho, ¿eh? Pero bueno, en esencia los reglamentos son parecidos. A veces pues cambian un poco los tiempos de los avisos, etcétera, pero un poco, bueno, pues esto es así, ¿no? Cada comunidad quiere dejar un poquito constancia de sus peculiaridades, tampoco es más trascendente. Dentro de esta normativa taurina hay una figura esencial que es el presidente y que os voy a intentar resumir muy brevemente sus funciones. Es tan importante el presidente, fíjate, yo ayer me entretuve, yo voy a hablar de la presidencia dentro del Reglamento Nacional del 96 porque es el que se aplica en toda España, salvo en aquellos lugares donde tiene su propio reglamento autonómico. Pero varía poco la presidencia de unos sitios a otros. Es tan importante que en el reglamento, digo, me voy a entretener contando las veces que aparece la palabra presidente en el reglamento. 60 veces aparece el presidente, porque es un reglamento muy presidencialista, donde el presidente, fruto de la importancia que tenían aquellos corregidores y después los gobernadores civiles, que son los
los que presiden, y actualmente ocurre así, bueno, y otras personas, pues claro, se ha construido un reglamento. Fijaos que la voz siguiente es toro y aparece 80 veces, o sea que el hecho de que 60 veces aparezca la palabra presidente nos da una idea. Bueno, ¿y quién es el presidente? Que es este señor que miramos y vemos en el palco. ¿Qué nos dice el artículo 37? Es la autoridad que dirige el espectáculo y garantiza el normal desarrollo del mismo y su ordenada secuencia, exigiendo el cumplimiento exacto de las disposiciones en la materia y proponiendo, en su caso, a la administración competente la incoación de expedientes sancionadores por las infracciones que se cometan. Siguiente, ¿quién puede ser presidente? ¿Quién preside las fiestas? Pues dice el reglamento, corresponderá en las capitales de provincia al gobernador civil, quien puede delegar en un funcionario de las escalas superior o ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, y en las restantes poblaciones al alcalde, que puede delegar en un concejal. Asimismo, esto es una novedad de este reglamento del 96, por lo que os he dicho. Bueno, primero vamos con la primera parte. El presidente es el gobernador civil. Bueno, esto se promulga en el año 96, pues en el 97 desaparece la figura del gobernador con ese nombre de gobernador civil y sustituida por lo que se llama delegado del gobierno o subdelegado en las provincias. Bueno, pues es lo mismo. ¿Quién debe presidir? Este señor, que delega en un funcionario del Cuerpo Superior de Policía. Y en las ciudades pequeñas, donde no hay delegación de gobierno, pues, y en los pueblos, el alcalde, que puede a su vez delegar en un concejal. Como veis, la autoridad administrativa. Un poco ellos son. Pero todo esto era por una cuestión de orden público, porque aquellos primeros festejos de los que os hemos hablado eran muy caóticos y hacía falta que presidiera alguien que tuviera mucha autoridad. Ya me va tocando, bueno, me quedan 5 minutos, pero voy a resumir deprisa. El presidente tiene que tomar decisiones muy rápidas, claro, es que una oreja, dos, tal, cambio, ¿no? Sobre todo y en un pueblo es más complicado, hay más presiones. Entonces da una oreja y todo el mundo pidiendo otra y me dice, le doy la otra, y digo, hombre, no, que ha matado fatal, es que han dado 3 veces, tal. Y dice, ¿seguro? Dice, pues la doy. Digo, ¿contra mi criterio? Sí, contra tu criterio. Y digo, la segunda oreja, por eso digo que al final el que decide es él. Luego iba yo por mi pueblo y todo el mundo me regañaba y me decía, floja, asesora, porque que concede es muy fácil, pero bueno, fue él el que la concedió. Además de estos asesores que están con él, pues tiene unos asistentes, que es el delegado gubernativo, que es el que transmite sus órdenes, sobre todo en el callejón, bueno, pues que es un miembro del Cuerpo Nacional de Policía en las grandes ciudades, y las otras, pues un guardia civil, si vais a los pueblos. Y este delegado cuenta con la ayuda de las fuerzas de seguridad por si, insisto, hay algún problema de orden público. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Previas a la lidia. Bueno, pues por la mañana el reconocimiento de las reses y a la vista de los informes de los veterinarios, ganaderos, etcétera, él determina la aptitud o no de las mismas. Está presente en el sorteo y apartado de las reses. Fijaos, el día 15, por meter algo de polémica, ¿no? Va a haber una corrida en Jaén. Y ahí se elimina el reglamento andaluz, establece que tiene que haber un sorteo y ahí lo han eliminado el sorteo y cada uno ya va con sus toros. Entonces, esto va, el reglamento, si está, es para cumplirlo, eso también es otra cosa, ¿no? Si no es una infracción grave y se establece un procedimiento sancionador. Bueno, pues claro, han decidido que no, que cada uno ya lleva sus toros y que se suprime el sorteo, que está en el reglamento, que no es algo gratuito, sino que hay que respetar. Se asegura además, asiste también al reconocimiento de los caballos y se asegura de que se han tomado todas las disposiciones necesarias, que en el callejón, por ejemplo, está la gente solo autorizada. Aquí en Madrid a veces vemos, ¿verdad?, cuánta gente de más, no sé si se lo comprueban bien, y en caso, por ejemplo, de lluvia, pues atendiendo a lo que le oídos los diestros, pues decide si se sigue adelante o no con la lidia. Durante la lidia, ordena el inicio del espectáculo a la hora exacta, ordena también la salida del toro, su devolución si se manifiesta inútil durante la lidia o padece defectos, la salida al ruedo de los picadores, el cambio de tercio, de tercio en la suerte de varas, el de banderillear, concede venia a la espada para que empiece la faena de muleta y concede los premios o trofeos.
¿Cuáles son esos trofeos? Un poco, bueno, es que yo sé que esto hay muchos que se lo saben, pero yo es que me estoy dirigiendo en general. Bueno, pues son saludos y vuelta al ruedo. Ahí el presidente no tiene nada que hacer, eso es a discreción, digamos, del diestro atendiendo a los deseos del público. Sí concede la primera oreja atendiendo la petición mayoritaria del público, la segunda la concede él exclusivamente, pero también teniendo en cuenta pues una serie de pautas, ¿no? Que la faena que se realiza con el capote y fundamentalmente, como dice el reglamento, la estocada. Por eso yo le dije, no que haga tan mal, pero ya veis el caso que me hizo. Y luego el rabo también de una manera muy excepcional, y puede conceder también la vuelta al toro de la res o, en su caso, el indulto de la res, que también con unas circunstancias, me imagino que del indulto os hablarán en otro momento. Me decía Juanjo ayer, ¿verdad?, hablando, que le contaba que venía aquí, es veterinario aquí en Las Ventas, que en una plaza se pidió el indulto, porque todo esto se hace de una manera muy simbólica. Ya lo ha dicho Rafael, desde el siglo XVIII se usan los pañuelos. Con estos pañuelos. Bueno, el pañuelo del indulto, ahora lo vamos a ver muy brevemente, es el naranja. La Asociación de Presidentes hizo este paquetito, yo me compré uno, porque no todos los presidentes tenían estos pañuelos y a veces llegabas a una plaza, ¿verdad, Juanjo?, y no había pañuelos de colores, tanto que en una querían conceder un indulto, me dijo, y no había pañuelo naranja. Entonces una señora tenía una funda de gafas anaranjada y le pidieron, por favor, que les dejara la funda para utilizarla como pañuelo. ¿Por qué? Porque todo esto es tan simbólico, es tan antiguo, claro, antiguamente la gente tampoco sabía leer ni escribir, que las secuencias estas se ejecutaban, se desarrollaban mediante los pañuelos. El blanco, ya lo hemos dicho, bueno, el blanco es el que más se utiliza, es el que ordena el comienzo del festejo, la salida de los toros, el cambio de tercios, los avisos durante la lidia, que me van a sacar a mí uno ya, creo que me han sacado ya uno, o la concesión de trofeos. El verde para indicar la devolución de la res, el rojo para que se pongan banderillas negras a las reses mansas, el naranja para conceder el indulto y el azul para la vuelta al ruedo. Aquí veis algunos ejemplos, ahí está René, ¿verdad? Juanjo, te iba a sacar a ti pero no te encontré. Bueno, pues para esto, aquí dos orejas, que también esto es en Sevilla, el verde, y aquí sí que tenían pañuelo naranja para el indulto. ¿Qué hace el presidente durante la lidia? Estoy terminando. Determina y tras la lidia, asiste a los reconocimientos post-mortem, especialmente pues, cuando los veterinarios o él mismo determina que ha habido alguna irregularidad, algo durante la lidia, las actas parecen que están, entonces él los determina. Con el visto bueno, firma las actas que elabora el delegado gubernativo y además propone la incoación de expedientes sancionadores si durante la lidia pues, ha habido alguna infracción, que son muy variadas. De manera que, como veréis, las funciones del presidente son muchas, muy importantes. Es una figura clave porque lo ha sido desde el inicio de las fiestas de toros y yo hoy lo que quería era con unos breves trazos y muy poquito tiempo pues apuntaros estas líneas esenciales. Muchísimas gracias a todos.